Gente, vamos a ir a la resolución del tema número 33 y dice lo siguiente. El polinomio w a la 4 por a más z elevado a la 4 por a, dice Asunción es divisible siempre por w más z. Brasil dice solamente si n es par. Colombia dice es divisible por w más z nada más. Dinamarca dice es divisible por w menos z y dice nunca es divisible por w más z, que sería Ecuador. Ahora vamos a verificar. Acá entonces 4 de las opciones, Asunción, Brasil, Colombia y Ecuador, habla de la divisibilidad de esta expresión con respecto a w más z. Entonces, vamos a probar primero el que más hay. ¿Qué concepto voy a aplicar? El concepto del teorema del resto. Si yo tomo el divisor, que es w más z, e igual a 0, quiere decir que al despejar, al hacer transposición, al pasar negativo, w vale menos z, ¿verdad? Entonces, yo puedo meter acá, si a esto le llamo expresión número 1, que es el dividendo, ¿y qué yo voy a tener? W, que vale menos z elevado a la 4a, más z elevado a la 4a. Y recuérdense que el exponente 4a, en este caso, va a ser siempre un exponente par. Eso quiere decir que toda cantidad negativa elevada a una potencia par siempre va a ser positiva. Por ende, entonces, ¿qué se puede admitir acá? Que menos z a la 4 va a ser signo positivo y va a quedar directamente z a la 4a más z a la 4. ¿Y esto qué va a ser? 2 veces z a la 4 por a, en este caso. Y esto va a ser evidentemente diferente de 0. Para de vuelta. Menos 1 elevado a una potencia par es una cantidad positiva. Esto pertenece al conjunto de los números pares. En pocas palabras, ustedes tienen 4, dice por ejemplo la Asunción, es divisible por w más z siempre. Brasil solamente si n es par. Colombia es a seca si es divisible. Y Ecuador dice que nunca es divisible. Y evidentemente que si yo reemplazo w más z de esta expresión, yo me doy cuenta que esto nunca va a ser 0. O sea que esto nunca va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nunca será divisible. Nunca será divisible por, en este caso, w más z. Por ende, la respuesta, ¿cuál va a ser en este caso? Entonces, la respuesta, ya no hace falta que revisemos Dinamarca, que es con respecto a w menos z, porque evidentemente en este caso, la respuesta ya va a ser Ecuador. Nunca es divisible entre w más z. Eso sería el tema número 33. Vamos ahora a otro tema más, que va a ser la resolución del tema número 34. Dice, al dividir el polinomio q de m entre m cuadrado menos m, esto es dividendo y esto es divisor. Dice que el cociente vale 6m cuadrado más 5m más 3. Y dice que el resto vale 7 por m más 7. ¿Está bien? O sea que esto aquí va a ser igual a divisor por cociente más resto. Entonces esto va a ser por y acá va a ser suma. Entonces, al dividir q de m dividiendo entre m cuadrado menos m divisor, da de cociente esta cantidad y de resto 7m más 7. ¿Qué escribo? Que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Y ya tengo entonces el polinomio q de m. ¿Qué es lo que pide? El resto es dividir q de m, pero entre el binomio 2m más 1. Repito, acá no hace falta que usted haga la distributiva. Eso ya es tu polinomio q de m. Entonces, yo voy a aplicar directamente el teorema del resto. Y si yo igualo al divisor, que vale 2m más 1 e igual a 0, yo me doy cuenta que 1 pasa con signo negativo y el 2 va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué ustedes pueden hacer? Como no es lindo menos un medio, para no equivocarse, van a guardar, por ejemplo, en memoria A. O sea que en memoria A van a poner menos un medio y van a reemplazar. Entonces vamos a hacer eso. Menos un medio. Vamos a hacer shift, esto, memoria A. Entonces ya está guardado. Ahora, vamos a reemplazar entonces en el polinomio q de m. ¿Qué va a ser? M cuadrado menos m, es decir, alfa a al cuadrado menos alfa a. Divisor, cociente, 6m cuadrado, 6 alfa a al cuadrado, más 5 por alfa a más 3. Y más 7 por alfa a más 7. Eso sería, por ejemplo, hasta aquí. Y esto me da el resto de la división, que es lo que me pide calcular. Ahora vamos a hacer en la calculadora, ¿verdad? Recuerden que guardamos menos un medio en memoria A.
paréntesis, alfa a al cuadrado, menos alfa a, cierro paréntesis, por paréntesis, 6 por alfa a al cuadrado, más 5 alfa a, más 3, cierro paréntesis, más 7 alfa a, más 7. Y esto le doy es igual. ¿Y cuánto me va a quedar? Que todo este valor numérico para a igual a menos medio le va a quedar 5 es igual al resto de la división, que va a corresponder en este caso a la opción Ecuador. Y esto sería la respuesta del ejercicio. Ya tengo la respuesta del tema número 34, ¿cierto? Ahora vamos en este caso a la resolución del tema número 35. Dice, al calcular el valor de k cuadrado menos 3 veces k más 2, de modo que el polinomio a cubo menos 3 veces a cuadrado más 4 veces a más k, al dividir entre el binomio a más 2, dice d como resto menos 2. Se obtiene como cifra de mayor valor relativo. Entonces yo quiero el valor de k cuadrado menos 3k más 2, de manera que al dividir esto entre a más 2 me dé de resto menos 2. ¿Qué aplico directamente? El teorema del resto. Tomo el divisor que es a más 2 e igual a 0, entonces el 2 al hacer transposición pasa con signo negativo. Y voy a meter en la expresión que es esta, ¿verdad? Que voy a tener entonces a cubo sería menos 2 elevado al cubo, menos 3 por menos 2 elevado al cuadrado, más 4 por menos 2 más k. Y eso va a ser menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 al cuadrado, 4 por menos 3 va a dar menos 12. Y 4 por menos 2 queda menos 8 y más k. Esto que me da entonces k. Menos 8 menos 12 es menos 20 y menos 8 es menos 28. Y acá dice que el resto de la división es igual a menos 2. Y esto es el resto de la división. Quiere decir que esto va a ser igual a menos 2. Por ende, finalmente, como 28 va a pasar positivo al hacer transposición, ¿cuánto nos va a quedar? Que en este caso va a ser 28 menos 2 va a ser igual a 26. Que sería el valor de k. Pero ese es el valor de k recién. Yo tengo que armar el valor de k cuadrado menos 3k más 2. Entonces, ¿qué sería? Yo quiero armar k cuadrado menos 3k más 2. Sería entonces 26 al cuadrado. Perdón, esto tiene que ser negativo. Menos 3 por 26 más 2. Y esto va a ser igual a lo siguiente. A 26 al cuadrado menos 3 por 26 más 2. Eso nos da un total de 600. Eso sería la respuesta del ejercicio, ¿cierto? ¿Y qué nos pide? La cifra de mayor valor relativo. Recuérdense que cuanto más alejado esté de la cifra de las unidades, tendrá mayor valor relativo. Y en el número 600, la cifra que está más alejado de la cifra de las unidades es el número 6. ¿Cuál es el valor relativo? Justamente 600, porque es en este caso, ¿qué cosa? 6 centenas. O sea que la cifra de mayor valor relativo es el número 6, ¿verdad? En ese caso. Y corresponde a la respuesta, que va a ser en este caso la opción Dinamarca. Y esto es la resolución del tema número 35.